La Voz de América, el órgano de divulgación del gobierno norteamericano para Hispanoamérica, publicó una nota hace unos días que hacía referencia a un estudio que aborda la migración irregular de centroamericanos a Estados Unidos. Sobre las contradicciones que presenta dicha nota hablaremos el día de hoy. El estudio titulado Migration Narratives in Northern Central America, How Competing Stories Shape Policy and Public Opinion in Guatemala, Honduras and El Salvador, que en español de Google significa narrativas migratorias en el norte de Centroamérica, cómo las historias contrapuestas dan forma a las políticas y la opinión pública en Guatemala, Honduras y El Salvador. La nota de La Voz de América dice lo siguiente: el texto divulgado por el Instituto de Políticas Migratorias o MPI, basado en Washington, indica que estas causas son múltiples y se muestran como complejas y cambiantes, refiriéndose a la migración. Vamos a hacer una pequeña cita acá. Dice: las narrativas sobre la migración a menudo están en conflicto. Muchos migrantes y sus familias la ven como una esperanza esencial, mientras que los gobiernos a veces la describen como una amenaza desestabilizadora. No entiendo a qué se refieren cuando afirman que los gobiernos la describen como una amenaza desestabilizadora. En mis años que tengo de estar al tanto de pronunciamientos por el estilo al respecto, nunca he oído, o al menos en Guatemala, que se refieran a la migración como un fenómeno que pueda desestabilizar al gobierno o al menos a la sociedad. En todo caso, se habla de tragedia, de falta de oportunidades de crecimiento, que es lo que provoca la migración. Vaya, hasta se habla acerca de la violencia que puede estar motivando todo esto, o lo que ha estado sucediendo en los últimos años, que hace referencia al tema de la corrupción, pero no que se perciba esto como una cuestión desestabilizadora. Continuando con la nota de prensa, dice lo siguiente, hago una cita aquí. La investigación también ahonda en varias de las narrativas que explicarían las migraciones, como el cambio climático, la inseguridad ciudadana, la pobreza y otros factores, que en muchos casos no se explican por uno solo, sino por varias causas para entender el fenómeno, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. El fenómeno de la migración es un fenómeno complejo. Pero aquí hay que recalcar en lo siguiente. A lo mejor las autoridades norteamericanas han caído presa de su propia narrativa, más que de la narrativa de los países que están mandando migrantes para los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Pues porque en el afán de complejizar las razones, son las mismas autoridades migratorias las que proveen de narrativas a los solicitantes de asilo. Les voy a poner un ejemplo. Si les dicen que es la violencia o el cambio climático una razón válida para optar al tan ansiado asilo, pues eso es lo que van a decir los migrantes cuando lleguen allá. No hace muchos años una mujer migrante fue capturada en la frontera con los Estados Unidos y cuando es interrogada dijo que había sufrido violencia intrafamiliar. Y las autoridades, no sin antes haber recibido presiones de organizaciones locales, le dieron el visado correspondiente. Es obvio que luego de esto se incrementaron las solicitudes con esta misma justificación. Y ojo, con ello no estoy diciendo que no sea un problema la violencia intrafamiliar, pero es que no es complicado entender que hay el factor que esencialmente está motivando la migración es económico. Un dato que siempre pasa inadvertido a la hora de analizar este fenómeno: la mayoría de los migrantes guatemaltecos son personas con educación elemental. Con esto me refiero a primaria o a veces sin esa educación,
educación básica, 1 o 2 años, y ya luego conforme va aumentando los grados académicos, incluso llegando a la universidad, el número de migrantes va disminuyendo hasta tal límite de que, por ejemplo, quienes ya se han graduado en la universidad ya no migran en forma irregular. ¿Qué nos dice esto? Pues la mano de obra no calificada es la que migran principalmente. Y migran no para tener trabajos menos pesados, al contrario. Casi todos saben que harán el mismo trabajo que acá, pero que acá, allá, pero con un salario mucho mayor. Por lo tanto, estamos hablando de un tema de mercado salarial. Continuemos a ver qué es lo que nos dice la nota de La Voz de América. Dice, también desde la región hay una dualidad en los planes para intentar retener la mano de obra de sus ciudadanos cuando estos desde el exterior abonan con miles de millones de dólares en remesas cada año que en conjunto representan arriba del 25% del Producto Interno Bruto para cada uno de los países centroamericanos, lo que pone una pieza más en el complicado panorama de la migración, dice el referido estudio. Mire, va a sonar descarnado lo que voy a decir a continuación, pero es la realidad. La cantidad de mano no calificada, ¿sí?, no es un problema para la región. O sea, actualmente no existe una carencia de ese tipo de trabajadores. En parte eso podría explicar el tema de los salarios reducidos. Pero ni siquiera estos salarios se pueden comparar con los de los obreros semicalificados, que tampoco son la gran masa de personas que optan por la migración. El sistema educativo en la región aún no proporciona habilidades ni destrezas, y me refiero al sistema educativo estatal, por lo que podría ser considerado ese como uno de los mayores productores de migrantes, por lo que no existe ningún esfuerzo por retener a nadie. O sea, los estados, yo no percibo que sea objetivo estar reteniendo a nadie, excepto de darles información para que no arriesguen sus vidas yendo a los Estados Unidos pasando por México. Pero más allá de eso, no existe, y tampoco creo yo que debería de existir, ningún tipo de política dirigida a retener a nadie si las personas en su país no están obteniendo los ingresos, los medios para poder desarrollarse como personas. La migración en la región como problema se puede observar a lo mejor con la desaparición de varios hombres en varias comunidades. O sea, en Guatemala hay comunidades en donde ya los hombres son una población reducida. Por ejemplo, también podría verse con el predominio de los hogares uniparentales o de los hogares que están siendo sostenidos por los abuelos, que crían a los nietos. Pero fuera de eso, el problema de la migración no es para estos países, es un problema para los Estados Unidos. Eh, Otro ejemplo podría ser qué es lo que pasa con la cuestión del narcotráfico. Claro, en torno al narcotráfico se genera una serie de estructuras delincuenciales, criminales, etcétera, incluso que llegan a cooptar instancias del Estado. Pero el consumo de drogas no es un problema per se. O sea, sí hay personas que consumen drogas, pero todavía no ha llegado a ese nivel como para poder definirlo como un problema principal, lo que sí es para los Estados Unidos. En la migración hay más beneficios, por supuesto, haciendo a un lado el drama humano del tránsito, pero las remesas y el incremento en el consumo sería la primera, es un beneficio.
pero además está el cambio completo de paradigma productivo en quienes regresan luego de algunos años. Estilos de vida que distraen, que distan mucho del inmovilismo que prevalece en muchas comunidades en Guatemala. Es obvio que las inversiones productivas promovidas por el gobierno norteamericano en la región no son lo suficientemente atractivas como para retener, vuelvo otra vez a ese término que utilizó la Voz de América, o que se utilizó en este informe, mejor dicho, a la mano de obra no calificada en Guatemala. La pregunta es si debería haber más para que haya retención de mano de obra. La lógica diría que sí, pero no va a suceder. La mayor y más efectiva inversión que pueda existir es la que hacen los mismos pobladores en sus lugares de origen, que les permita disfrutar de los beneficios de su trabajo, tal y como sucedió en los albores de la Constitución de los mismos Estados Unidos. El desincentivo viene de la certeza de que puede tener una buena calidad de vida acá, que es lo que ha pasado con las clases medias, que por cierto no son las que más migran. Por eso, el tema es elevar esas capacidades. Lo que se está haciendo ahorita, ¿funciona? Sí. ¿Es suficiente? No. ¿Y por qué no es suficiente? Una respuesta fácil sería, porque tenemos cerca a los Estados Unidos. Y ese es un incentivo. Solamente la cercanía es un incentivo. Nuestra condición no es diferente a la de otros países en América, pero no todos están haciendo ese viaje tan peligroso a lo largo de México. Eso es lo que está sucediendo. Muchas gracias.